Mis hermanitos, nuevamente, muy buenos días para los que no habían entrado todavía al meeting. Muy buenas tardes para los que están, digamos, en otros lados. El Señor Jesucristo sea bendiciéndolos el día de hoy. Me alegra mucho que estén todas las personas conectadas el día de hoy. Tenemos 27 personas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a escuchar el mensaje de salvación el día de hoy. Cada palabra, cada mensaje, cada enseñanza que el Señor nos da a nosotros es para salvación. Y me da mucha alegría poder predicar su mensaje porque, como les digo, ahí hay salvación. En su mensaje hay salvación. El día de hoy he traído un tema que el Señor Jesús ha puesto en nuestro corazón, eh, que podamos entender por medio de las Sagradas Escrituras. Y le he puesto como título, Salvos por Gracia. Salvos por Gracia. Entonces, ¿a qué será que se refiere la palabra de Dios con salvos por gracia? Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver que hay muchas personas que tienen tanta confusión acerca de, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas que dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Como si el hecho de decir que estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo la ley, nos diese a nosotros como ese derecho, ¿verdad? Como ese derecho a seguir pecando o ese derecho a seguir en nuestras propias eh, concupiscencias o seguir en nuestro propio entendimiento de las cosas o seguir de pronto haciendo lo que hemos venido haciendo siempre, ¿verdad? Pecando y infringiendo las cosas de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente la palabra de Dios nos dice a nosotros otra cosa totalmente diferente. Nos dice a nosotros que nosotros debemos cumplir los mandamientos, que nosotros debemos cumplir sus estatutos, que nosotros debemos tener una vida nueva, que tenemos que tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida, en qué momento a través de todo ese recorrer, todo ese recorrido que tenemos nosotros en nuestra vida, en qué momento se viene a aplicar entonces la gracia? ¿En qué momento nosotros podemos decir, es que yo ya soy salvo por gracia, ¿verdad? ¿Será que nosotros no debemos cumplir entonces los mandamientos? Que será lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con respecto, por ejemplo, a los judíos o a muchas otras personas que aún no han podido reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, ¿verdad? Aquellos que aún piensan que pues el Cristo no ha venido, ¿verdad? Pues ellos dicen, a través de la historia siempre y a través de las escrituras hemos visto cómo el Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero, siempre ha dicho, no, es que yo soy el que los voy a salvar, ¿cierto? A esa tarea específica de venir a salvarnos, ¿cierto? Se le llama el Cristo porque es el único que iba a venir, el único que iba a venir y el único que íbamos a tener redención de nuestros pecados, el único en el cual nosotros podíamos eh, con toda seguridad y con toda firmeza decir que tenemos salvación, ¿verdad? Porque es el Dios el que iba a venir, es Dios. Sin embargo, él siempre dijo, yo soy el Cristo, pero nunca lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, en comparación a nosotros, que nosotros ya sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, o qué sucede con estas personas que aún dicen seguir una tradición, seguir en unas tareas específicas, seguir en unas obras, como llama la palabra de Dios, ¿verdad? Seguir en esas obras pensando que solo por el hecho de cumplir las obras, entonces ya son salvos, ¿cierto? Entonces, miremos qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar de dar desarrollo a este tema. Dios permita que nos dé entendimiento para tener claridad acerca de este tema específico, porque es un tema muy hermoso, un tema muy, muy, muy hermoso en el cual nosotros debemos tener toda claridad, debemos tener toda la claridad que el Señor Jesucristo nos pueda dar a nosotros, porque estamos hablando de salvación, estamos hablando de lo que realmente nos importa a nosotros en la vida, ¿verdad? Porque muchas cosas pueden pasar aquí en la tierra, muchas cosas pueden suceder a nosotros en esta vida carnal, ¿verdad? Pero esta vida es pasajera, mis hermanos. Y eso es lo que mucha gente no piensa hoy en día. La gente hoy en día vive su vida loca, vive su vida vive como sumergido en los afanes del día,
pero se olvidan de las cosas del Señor. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que normalmente ocupan o que normalmente tienen en su corazón, digamos, el Señor Jesucristo, pero no los veo conectados por ninguna parte, ¿verdad? Apenas tenemos 30 personas, cuando esto debería ser cientos de personas escuchando el mensaje, porque ¿cuántas personas no hay que saben de este meeting, pero tienen otras prioridades en su vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ya el Señor, ya eso es algo entre ellos y el Señor, ya es algo en lo que no me quiero meter tampoco, pero ¿cuántas personas no tienen en su corazón el tener aquí y el escuchar la palabra de Dios? Tener en su corazón qué es lo que el Señor tiene para mí, qué es lo que el Señor me va a mí a exhortar el día de hoy para que yo pueda ser mejor, ¿verdad? Bueno, solo el Señor Jesucristo sabe cuáles son las prioridades de nosotros, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, vayamos al libro de Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 y 8. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús ahí. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer el libro de Tito, la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios, versículo 5, perdón. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice el Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A qué será que se refiere el Señor Jesús cuando dice que no nos salvó a nosotros por obras de justicia que nosotros mismos hubiéramos hecho? Entonces, aquí es donde donde yo les he venido, lo que les estaba hablando en algún momento, acerca de, por ejemplo, todas estas personas que han seguido todas esas tradiciones, pensando que por sumergirse en una piscina y volver a salir, ya son salvos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, digamos, judíos, hablando específicamente de esta tradición, que piensan que por seguir una tradición, por seguir un mandamiento de hombre, porque como les dijo el Señor Jesús en algún momento, ¿verdad? Dejaron el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de hombres, ¿cierto? Hablando específicamente, por ejemplo, del Talmud, porque recordemos que para ellos está la ley, ¿cierto? Que es la Torah, pero a través de toda la historia pudimos ver que el Señor los castigó, ¿cierto? Los castigó por no haber seguido, por no haber cumplido lo que el Señor les había prometido, perdón, lo que el Señor les había dicho en algún momento, que si ustedes hacen esto, entonces yo les voy a cumplir, les voy a dar las promesas. Aún así, el Señor nunca se quitó de sus promesas, las promesas del Señor aún están aquí, las promesas del Señor son eternas, el Señor no es un hombre para mentir o para retractarse de las cosas, ¿verdad? El Señor nos ha dado a nosotros una promesa de salvación y Él se mantiene firme en eso. Los que han incumplido el pacto o lo que corresponde cumplir con esas cosas, hemos sido nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos dejaron todas estas cosas, ¿verdad? Y en algún momento el Señor rompió el reino de ellos, los dispersó por todo el mundo y ellos con el afán de pronto con el afán de que el Señor no volviera a traer castigo sobre ellos, pues ellos dijeron, ya nadie más va a leer aquí la palabra de Dios, ya nadie más va a leer la ley, solamente va a ser interpretada por los rabinos, solamente va a ser interpretada por aquellas personas que tienen, digamos, entre comillas, el conocimiento, ¿cierto?, de lo que dice la palabra de Dios, o los que tienen, digamos, de cierta manera el discernimiento. Pero ese discernimiento nunca llegó a conocer el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedó la sabiduría? ¿En qué quedó todo ese discernimiento que tenía si nunca llegaron a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Dios Salvador, ¿verdad? Como el Dios que iba a venir a salvarnos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y dije, se reunían, formaron un concilio y entonces dijeron, ya no es lo que usted diga ni lo que usted diga, sino lo que nosotros digamos y lo que nosotros interpretemos de la ley. Entonces, pusieron muy estrictamente la ley a cumplir ciertas cosas y todas, pero recordemos que la palabra de Dios también dice que había un momento en que debían reformarse las cosas, ¿verdad? Había un momento en que el Señor Jesucristo, Él vino y cumplió con todas estas cosas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que hasta que viniera el que tenía que venir, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eh, ellos se quedaron en todas estas tradiciones y no solamente los judíos, mis hermanos.
Podemos ver la Iglesia Católica llena de tradiciones, llena de ritos. Podemos ver muchas otras personas que piensan que simplemente por seguir, digamos, por hacer una obra ya piensan que son salvos, ¿cierto? Entonces, no significa que nosotros no debamos cumplir la palabra de Dios, pero ¿cuáles son entonces esas obras que nosotros debemos cumplir? ¿Verdad? Porque el Señor puso la ley, puso los mandamientos para que nosotros los siguiéramos, para que nosotros para que nosotros los pongamos en nuestro corazón y los pongamos por obra, ¿cierto? Pero no significa que el hecho de cumplir con un mandamiento me va a hacer a mí salvo, ¿cierto? El Señor los puso ahí para que nosotros los cumpliésemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él puso el Espíritu Santo en nosotros y solo por el Espíritu Santo nosotros cumplimos con todas estas cosas. Como dice la palabra de Dios, muéstrame tus obras ¿cómo es que dice? Muéstrame de tu fe por tus obras, sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿cierto? Mis obras por la fe. Entonces, bueno, ahí podemos ver nosotros claramente lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que nosotros debemos cumplir todas estas cosas. Es decir, ¿por qué nosotros abrazamos los mandamientos? ¿Por qué nosotros abrazamos la ley y los mandamientos, todos los estatutos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por fe, por agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde viene a aplicar la misericordia de Dios en nosotros, ¿verdad? Es por eso que el Señor dice que nosotros somos salvos por gracia, porque no es simplemente por cumplir las obras, sino por la fe con que nosotros lo hacemos, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo, dice la palabra de Dios, el cual derramó, en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, dice la palabra de Dios, justificados por su gracia, dice el Señor, justificados por su gracia, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, para que podamos ampliar un poquito más este tema, para que podamos ampliar y tener un poquito más de discernimiento y podamos tener más herramientas con eso, vayamos al libro de los Efesios. Ahí nos dice a nosotros muy claramente, vamos a tratar de leer desde el versículo 1, Efesios 2, versículo 1, vamos a leer hasta el 10. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice el versículo 2, el versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Dice la palabra claramente que Él nos dio vida a nosotros. Porque recordemos cuál es el estado del hombre. ¿Cuál era el estado del hombre antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo o antes de poder reconocerlo a Él como nuestro único Dios y Salvador? ¿Cierto? Él dice que estábamos muertos. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el estado del hombre. Ahí estábamos todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿en qué momento viene a aplicarse la gracia de nosotros, la gracia del Señor Jesucristo en nosotros? Porque recordemos que la palabra dice que nosotros somos justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es porque yo haga una obra o porque siga un mandamiento de hombre, ¿verdad? O que siga una tradición el hecho de que yo vaya a ser salvo. No, eso no aplica así de esa manera, ¿verdad? Eso no dice la palabra de Dios. Como muchas otras religiones o muchas personas que siguen religiones hoy en día piensan que por seguir una tradición o por seguir básicamente o el hacer una obra, entonces ya son salvos, ¿verdad? Eso sucede, por ejemplo, con las personas que tenemos allá de vecinos, los musulmanes también, que hay un mes santo para ellos y entonces ellos en ese mes se portan súper bien y son caritativos y son misericordiosos y entonces son súper santos y entonces piensan que ya por eso son salvos, ¿verdad? Porque piensan que como que lo que mucha gente hoy en día piensa, ¿verdad? Que el pecar y rezar y entonces con eso empatan, ¿no? Eso es lo que básicamente lo que dice mucha gente, ¿no? Peco y rezo y ya con eso quedo igual, quedo empatado. No, las cosas con el Señor no son así, las cosas con el Señor son totalmente diferentes. Dice en el versículo 2, dice la palabra de Dios así, en los cuales dice, estábamos leyendo, ¿no? Él dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y la continuación entonces está así, dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. ¿Ve? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos menciona a nosotros unos hijos de desobediencia, ¿qué creen ustedes que el Señor se está refiriendo aquí? Alguien que de pronto quiera comentar, alguien que de pronto nos diga a nosotros, ¿a qué se refiere el Señor con que es el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia? ¿A qué se refiere el Señor con desobediencia? ¿Cuáles son esos hijos de desobediencia? Amén. Victoria, cuénteme, Victoria. Pastor, en los hijos de desobediencia en la palabra, como nos ha enseñado nuestro Señor Jesús, es los que desobedecen sus leyes y sus mandamientos. Porque si Ujú. no tenemos las leyes y los mandamientos, pues vamos a hacer cosas que no son agradables al Señor Jesús, ¿no? Entonces es Amén. desobedecer lo que Él nos mandó. Porque lo que tenemos que obedecer es eso, sus leyes y sus mandamientos. Y si lo hacemos, Amén. pues vamos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias. Es así de sencillo, mis hermanos. Mire, aquí no hay una gran cosa para explicar, no hay un gran misterio aquí, ¿verdad? Dice que hay un espíritu que es el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Que pues ya todos sabemos quién es. Y dice que ese espíritu opera en los hijos de la desobediencia. Todo aquel que es desobediente, pues eh, la palabra de Dios dice claramente que es hijo de Satanás. Es así de sencillo, mis hermanos. No hay que buscarle un misterio, no hay que adornar las cosas. Es sencillo. El que no obedece es hijo de Satanás. Es así de sencillo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que obedecer entonces? Porque si a mí me dicen, bueno, yo tengo que obedecer y si la palabra de Dios viene a mí en este momento y me dice, es que Germán, usted no está obedeciendo y usted es un hijo de Satanás porque usted es, cierto, usted es un hijo de desobediencia. Bueno, ¿qué es lo que tengo que obedecer entonces? Porque si yo tengo que obedecer, dígame qué es lo que tengo que obedecer. Bueno, obviamente la ley y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es algo que lo vamos a determinarlo un poquito más con las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un pasaje también que nos dice a nosotros claramente eh, el concepto que tiene nuestro Señor Jesucristo acerca de eso, ¿verdad? Sigamos leyendo y ahorita ampliamos un poquito más acerca de eso. Versículo 3 dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice la palabra de Dios. Así éramos nosotros, mis hermanos. Miren, nosotros para la gracia y para la gloria de mi Señor Jesucristo, hoy en día, y los que estamos acá y los que tenemos en nuestro corazón, obedecer las escrituras, obedecer a los mandamientos que el Señor nos ha puesto y reconocerlo, alabarlo, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros ya sabemos quién es Dios, ¿verdad? Ya sabemos quién es ese Dios verdadero. Entonces el Señor dice que eso éramos nosotros en algún tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había un nuevo nacimiento, sobre todo les voy a decir algo, mis hermanos, no había arrepentimiento, que es lo más importante, que es el primer paso que nosotros debemos de tener para, eh, para estar en ese camino de la salvación, ¿verdad? Para nosotros poder acceder a ese hermoso plan de salvación que tiene el Señor para nosotros. De cierta manera, para poder acceder, es el primer paso para acceder, mis hermanos, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser salvos por gracia, ¿verdad? Es el primer paso. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Pero la palabra de Dios dice que así éramos nosotros y así vivíamos en otro tiempo. Dice la palabra de Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, porque es que a veces nosotros decimos, no, nosotros aún, mis hermanos, aún teniendo el conocimiento de que algo es malo, pero nosotros nos dejamos llevar de esas cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros ya no pertenecemos a eso, ya el Señor nos ha puesto algo en nosotros para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ya eso no está ahí, mis hermanos, ya el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros no hagamos lo que queremos. ¿Dónde está eso? Busquémoslo un momentico. Está en Gálatas. Gálatas 5, regáleme. Vamos a leerlo porque es importante. Entonces, está por acá, yo por aquí lo tengo.
Dice la palabra de Dios. Mire, vayamos al libro de Gálatas, al versículo 5, al versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Para que nosotros podamos entender entonces en qué era que nosotros andábamos en otro tiempo, ¿verdad? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles serían esos deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice la palabra de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, dice, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás, porque ese es el estado del hombre antes de nosotros conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Pero él puso el Espíritu Santo. Leamos lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas en el versículo 5 dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios así. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, dice la palabra. Versículo 17. Dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ahí está esa lucha, ¿verdad? Ahí está esa lucha entre el Espíritu y la carne todo el tiempo, luchando ahí el Espíritu y la carne. Dice, estas se oponen la una a la otra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Para qué puso el Señor el Espíritu Santo en nosotros? La palabra de Dios lo dice, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que no hagáis lo que queréis, dice la palabra. Para eso puso el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque ese es el sello de que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de obediencia. Y si nosotros somos hijos de obediencia, pues nosotros no vamos a hacer lo que queremos, porque es que la carne nos llama a nosotros a tentación, ¿verdad? La tentación está siempre ahí, mis hermanos. Las tentaciones de la vida, el correr, los afanes de la vida, ahí está la tentación todo el tiempo llamándonos, incitándonos a pecar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, si tú tienes el Espíritu Santo, pues ya no vas a hacer lo que queréis, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? El Señor nos da la explicación también, dice, versículo 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? ¿Por qué entonces dice la palabra de Dios así de esa manera? ¿Por qué? Porque es lo que yo les he venido explicando en algún momento. Si yo no infrinjo la ley, mis hermanos, porque tengo el Espíritu Santo, porque soy un hijo obediente, porque yo realmente amo a mi Señor Jesús y yo no hago nada en contra de Él, porque porque ahí estoy fortaleciendo más el espíritu que la carne, ¿verdad? Ahí estoy yo dándole más comida, alimentándome más del espíritu para fortalecer, porque como ellos se oponen entre sí, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo siempre va a prevalecer sobre la carne, porque para eso puso el Espíritu Santo ahí, pero yo tengo que fortalecerlo, tengo que fortalecerme espiritualmente. Entonces, si yo me fortalezco espiritualmente, yo ya tengo herramientas suficientes para no desobedecer a mi Señor. Y si yo no desobedezco a mi Señor, pues no hay ley que me juzgue a mí, ¿verdad? Porque si yo no miento, pues ¿qué ley me va a juzgar si yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice la palabra de Dios. Si yo soy guiado por el Espíritu, pues yo no voy a cometer pecado. Yo no voy a ir en contra de mi Señor, ¿verdad? Entonces, dice, ya no estás bajo la ley. Es ahí donde se aplica lo que es la ley. En algún momento les he explicado, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, si yo yo tengo una persona y le doy un cheque, por ejemplo, de 5,000 o 5 millones de pesos o lo que sea, y estoy sabiendo que ese cheque no tiene fondos, que no tengo con qué pagar, y yo quiero, y estoy engañando, tratando de engañar a esa persona, pues ¿qué va a pasar? Esa persona, cuando tenga que cobrar el cheque, al ver que se ha visto engañado, pues él va a ir a la policía, me va a abrir un caso, me va a poner, ¿sí me entiende? ¿Qué va a hacer? La justicia va a venir a operar en mi vida, va a venir a juzgarme la ley. Pero si yo le doy un cheque a la persona sabiendo que tiene fondos, que soy correcto y le digo, mira, aquí le pago lo que le debo, entonces ese señor nunca va a tener herramientas para venir a juzgarme a mí o venir a ponerme un caso con la policía si yo no he cometido ningún pecado. Yo no lo he engañado a él, ¿verdad? He obrado de buena manera y correctamente como dice la ley, ¿verdad? Entonces, ese es el momento en que la ley no aplica en mi vida.
¿verdad? No va a venir a juzgarme. Yo no tengo por qué ser juzgado la ley si yo no he cometido ningún pecado, si yo no he andado en desobediencia con mi Señor, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto que mucha gente no entiende hoy en día acerca de la gracia y la misericordia y la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando dicen estamos bajo la ley, no, la gente piensa que es que ya tiene derecho para seguir pecando y no, pues, ay, sí, yo caí en pecado, pero pues ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, el Señor Jesucristo me perdona, eso no pasa nada. Ya cometí el error y seguí fornicando y tengo otra amiguita por ahí, entonces, y sigo en lo mismo y mi vida nunca cambió. Pero la palabra de Dios dice otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos acá. El Señor da también claridad acerca de cuáles son esas manifestaciones de la carne, ¿cierto? Porque, recordemos, estamos está la ley, el espíritu de la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En el versículo 19 dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿verdad? Toda esa inmundicia que nosotros traemos a veces, cuántas cosas no traemos, vicios y de todas esas cosas, disolución, idolatrías, hechicerías, imagine todo eso que aquellas personas que no hacen sino consultar a los muertos, el horóscopo, bueno, todo ese ocultismo que hay hoy en día, ¿verdad? Idolatría. Recordemos que idolatría, cuando nosotros hablamos de idolatría, mis hermanos, no solamente es tener ¿cómo se dice? Tener un monigote, un muñeco, una estampita. Eso no solamente es idolatría, ¿verdad? Idolatría también es obstinación a las cosas del Señor, ¿verdad? Rebeldía, obstinación y rebeldía, habla la palabra de Dios. Esa es obstinación y rebeldía en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros somos desobedientes, ahí estamos dentro de la idolatría. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta que es que a veces pensamos que es que idolatría solamente es tener un Cristo o una imagen de algo o una estatua. No, eso solamente no es idolatría. Idolatría es ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía en algún momento cuánta idolatría nosotros tenemos aún en nuestro corazón, ¿verdad? Porque aún sabiendo nosotros hacer las cosas, aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Por eso dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta por pecado, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas, mis hermanos, porque la idolatría tiene un concepto muy amplio, tiene un concepto muy amplio, no solamente es un muñeco, ¿verdad? No, o una estampita, no solamente es eso, la idolatría tiene un concepto mucho más amplio. Entonces dice la palabra de Dios también, hechicerías, bueno, enemistades, imagínense entonces cuando nosotros estamos todo el tiempo enemistados con otras personas, incluso con nuestros propios familiares, con nuestra propia sangre, con nuestros propios padres, hermanos, incluso con nuestras propias amigos, hermanos de la congregación, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros tenemos que limpiarnos de todo eso porque la palabra de Dios lo dice, esas son manifestaciones de la carne y eso lo condena el Señor, eso es castigable. Por eso aquellas personas que están aún en todas estas cosas están bajo la ley. Ahí es donde viene a aplicarse la ley en nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, enemistades, pleitos, celos, iras, dice el Señor, contiendas, disensiones, herejías. Ya en algún momento hemos hablado también acerca de lo que significan las disensiones, ¿verdad? Es sobreponer mi concepto por encima del otro, aún, ¿cierto? Aún no teniendo la razón o aún que la otra persona sabiendo que tiene la razón la otra persona, pero aún yo quiero imponer mi concepto, imponer mi punto de vista sobre la otra persona y tener ese orgullo en mi corazón y de no aceptar las cosas, esas son disensiones. Herejías, dice la palabra de Dios, envidias, homicidios, borrachera. Recordemos que homicidio no solamente es aquel que empuña un arma contra otro y lo mata, ¿verdad? No solamente es aquel que empuña un arma, sino aquel que odia al hermano, porque la palabra de Dios dice que el que odia al hermano se considera homicida también, ¿verdad? Entonces, aquí está también esta palabra también homicidio, se encierra un concepto mucho más amplio. Dice la palabra de Dios, borracheras, ay, 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 eso sí que le toca más de uno, ¿verdad? Borracheras, banqueteos, dice, y cosas semejantes a esta. Mire, no solamente lo que está escrito acá, sino que todo lo que es semejante a esto también.
dice, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado. Para los que hacen tales cosas, Pastor, no... ¿Sí, señora? eh, perdón que le interrumpa, No, señor tranquila, Diego, a Graciela, ¿cómo todos. están? Bien, gracias, pastor. Dentro de esas obras de la carne también podría entrar algo pues, que casi todos nosotros en algún momento también, incluso hasta ahora, yo creo que eso pasa y es ser agorero. Es creer que si yo hago algo, no hago algo, va a pasar eso, como si el Señor no tuviera el control de todo. Ahí estamos dejando de lado lo que realmente es el significado de ser todopoderoso, cuando incluso eso no es solamente con amuletos o predicciones, cosas así, sino también cuando les creemos a los hombres, ¿no? Alguna cosa, alguna historia que viene a nuestras vidas. Vienen a hablarnos y creemos que realmente eso puede tener algún poder, algo místico, también entraría dentro de las obras de la carne. Por supuesto, Gracielita, claro que sí, todo eso entra ahí. Todo aquello que, como les decía en algún momento, todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, todo aquello que vaya en contra de nuestro Señor Jesucristo, ahí está metido, ahí está, esas son las obras de la carne, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos limpiarnos de todas estas cosas, ¿verdad? Porque para eso puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, en este momento, en este punto, ¿cierto? Bueno, decíamos que de las tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, ya para este punto, mis hermanos, al ya haber leído todas estas cosas que el Señor nos muestra aquí, analicémonos nosotros y pongámonos a pensar si realmente, si nosotros somos, si nosotros estamos, en qué punto de esto estamos nosotros, y si nosotros estamos en algún punto de esto, nosotros debemos limpiarnos de estas cosas, porque entonces ya no estaríamos dentro de la gracia, sino que estaríamos bajo la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos todas estas cosas, o nosotros estamos en algún punto de estos, dice la palabra de Dios que nosotros ya no somos guiados por el Espíritu, sino que estamos bajo la ley. No significa que en algún momento no hayamos hecho algo o que no hayamos cometido estas cosas, porque entonces, bueno, aquel que no peca, dice la palabra de Dios, pues bueno, haría mentiroso al Señor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos hay un llamado de nuestro Señor Jesucristo a limpiarnos, a tener un nuevo nacimiento, a quitarnos toda esta idolatría, a quitarnos todas estas obras de la carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la obra de la ley, para que las obras de la ley, que son básicamente estas cosas, no operen en mí, para que ya no esté bajo la ley, sino que opere la gracia y la misericordia de Dios en mi vida para salvación, ¿verdad? Porque al dejar de yo hacer estas cosas, ¿cierto? Al dejar de yo hacer estas cosas, lo primero que viene a mi vida es un arrepentimiento, ¿cierto? Un arrepentimiento al haber hecho estas cosas, porque ninguno de nosotros puede decir que no ha pasado por esto. Claro que sí, todos hemos pasado. Yo creo que sin temor a equivocarme, yo creo que todos, absolutamente los que estamos aquí, y yo creo que toda la humanidad ha pasado en algún momento por esta situación, por estas obras de la carne, ¿cierto? Entonces, ya no estaríamos bajo la gracia de Dios, sino bajo la ley, ¿verdad? Porque la ley vendría a aplicarme a mí la ley por estas cosas, ¿verdad? Entonces, sigamos acá. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, y hay algo muy importante, mis hermanos, fe, porque cada vez que yo dejo de hacer estas cosas y que limpio mi vida, que limpio mi corazón, que limpio mi mente y mi cuerpo de toda esta inmundicia, entonces yo lo hago es por fe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está en mí y yo lo hago por fe, por agradar a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo hago es porque el Espíritu de Dios está en mí, ¿ve? Entonces, dice la palabra de Dios en el 23, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Mire, lo que yo les he venido explicando nos lo dice claramente la Escritura y me alegra muchísimo que nuestro Señor Jesucristo nos muestre por qué se dicen estas cosas, por qué la palabra de Dios es tan clara para nosotros, ¿verdad?
Lo que pasa es que nosotros a veces la leemos, pero lo leemos a veces como de corrido, y entonces no nos sentamos un momento a discernir, a meditar. Cada vez que nosotros leamos un pasaje, un versículo, meditemos en eso, meditemos en lo que el Señor nos está diciendo. Es como cuando el papá le habla a uno, o la mamá, o alguna persona le habla a uno y le dice, tal cosa. Y uno como que, ay, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, y sigue derecho, ¿verdad? Pero si uno se para un momento, ponga cuidado cuando uno presta atención, ¿verdad? Entonces dice, vea, ponga cuidado que en la esquina le va a pasar esto y esto, vaya por el otro lado. Entonces, ok, listo, entonces yo me devuelvo por el otro lado. Pero si yo no escucho, yo paso y seguro que allá me voy a caer, ahí voy a tener mi tropiezo, ¿verdad? Pero entonces es ahí donde yo les digo, mis hermanos, cuando leamos, sentémonos a meditar, sentémonos a tratar de entender lo que el Señor nos dice, porque cuando yo leo estas cosas, es Dios hablando a mis oídos, es Dios hablando a mi corazón, es el Señor Jesucristo diciéndole, mire, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe. No es Germán el que está leyendo, es Dios el que habla a nuestros oídos, hermanos. ¿Ve? Entonces dice la palabra de Dios, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice el Señor? Que si nosotros estamos bajo el Espíritu, porque esto es el fruto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, es el fruto de tener el Espíritu Santo obrando en mi vida, ¿verdad? Entonces, si yo sigo estas cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Contra tales cosas que dice, no hay ley, dice la palabra. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si yo cumplo con estas cosas, si yo estoy agradando al Señor, pues la ley no va a venir a juzgarme a mí. ¿Ve? Es básicamente lo que les he venido diciendo. Dice la palabra de Dios en versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, los que nos consideramos hijos de Dios, mis hermanos, los que nos consideramos personas ya que hemos tenido un nuevo nacimiento, que estamos en ese caminar con el Señor, aquellas personas que ya hemos limpiado tantas cosas y que cada caminar, cada paso de mi vida, yo le doy la gloria a mi Señor, ¿verdad? Y que cada vez que el Señor me habla a mí estas cosas y yo trato de ponerlas por obra, que yo trato de limpiarme de todas estas cosas, que yo trato de obedecer a mi Señor, pues Él dice que ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el Hijo de obediencia. Entonces, ahí es donde yo ya puedo considerarme hijo de Dios, ¿verdad? Porque yo ya estoy obedeciendo a mi Padre. Y la palabra de Dios me dice claramente, porque los que son de Cristo, dice la palabra de Dios, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Ve? Porque a pesar de que yo tenga mucho afecto por ciertas cosas, a pesar de que, bueno, para mí sea agradable todas estas cosas, pues yo debo crucificar todas estas cosas. Yo debo crucificar todas estas cosas para poder tener redención en mi Señor Jesucristo, para poder ser llamado hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios también. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Vayamos al libro de Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer algo muy interesante que el Señor Jesucristo nos va a leer. Nos va a dar a nosotros entendimiento y nos va a dar a nosotros, nos va a profundizar un poquito más acerca de lo que estamos hablando. Bueno, dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis hermanitos? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dicen los hermanitos acerca del mensaje? ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Lo importante no es correr, lo importante no es leer y hablar, no. Lo importante es que podamos discernir, ¿verdad? Que podamos guardar estas cosas en nuestro corazón, que podamos ponderarlas en nuestro corazón, que podamos guardarlas ahí y que podamos sobre todo pues aplicarlas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Sí? Bueno, Gracielita, muchas gracias. Bueno, amén, gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, versículo, bueno, vayamos al 14, versículo 14. Leamos desde el 14. Segunda de Crónicas 7, capítulo 14.
Dice así: si se humillare mi pueblo, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, hay una condición, ¿verdad? Y lo que vamos a leer aquí en adelante, aquí en adelante, tiene una condición. Y el Señor comienza hablándonos a nosotros de esa condición en específico, ¿cierto? Especialmente. Nos dice a nosotros claramente que, perdón, si se humillare mi pueblo, es decir, cuando nosotros decimos si se humillare, ¿qué quiere decir? Primero que todo, que tenemos que reconocer a nuestro Dios como único y salvador, ¿verdad? Que tenemos que tener un arrepentimiento en nuestra vida, ¿cierto? Pero ese arrepentimiento, mis hermanos, no es remordimiento, no lo confundamos con remordimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento, el arrepentimiento es una sola vez, mis hermanos. El arrepentimiento es una sola vez y de ahí en adelante hay un cambio. Pero un arrepentimiento no puede ser que yo, yo como que yo la embarré hoy, yo estuve mintiendo y engañé y entonces tuve arrepentimiento en mi vida hoy, yo me arrepentí, lloré, hice de todo, pataleta y de todo, pero ahorita que a los 8 días volví a cometer el mismo error, ¿verdad? Y entonces ya como que ya no me salieron tantas lágrimas, sino que un poquito menos. Y al siguiente fin de semana, entonces también, volví, cometí el mismo error, y entonces ya como que ya no me salieron lágrimas, sino que ya me voy volviendo ya como, ¿cierto? Me voy volviendo ya como que eso se va volviendo tan normal en mi vida que entonces ya llega un momento que ya lo hago sin ningún problema, ¿verdad? Y entonces eso es lo que muchas veces uno ve en la gente, ¿cierto? Que cometen el mismo error y caen en la misma piedra de tropiezo, y siguen tropezando en la misma piedra, dices. Pero la palabra de Dios nos habla claramente a nosotros que arrepentimiento es uno solo. Si usted se arrepintió, usted tiene que haber un cambio en su vida y seguir adelante. Usted no puede seguir cometiendo el mismo error, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, porque cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, cuando nosotros hablamos de humillarnos, ¿cierto? Debemos saber a quién nos estamos humillando, a quién es que yo me estoy arrodillando y me estoy postrando. Pero dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, que cuando yo me arrodillo y me arrepiento ante mi Señor Jesucristo, ¿ve? Porque Él ya me dio a conocer cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cierto? Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque cuando yo tengo arrepentimiento en mi vida, yo estoy arrepintiéndome delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? No sobre ninguna otra cosa, o sobre una estampita, o sobre el que sea, no, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su nombre, que es único, es sublime y es el nombre de nuestro Dios. Entonces dice, y oraren y buscar en mi rostro, ¿cierto? Buscar en mi rostro. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, aquí nos está a nosotros dando más claridad, nos da a nosotros un concepto mucho más amplio. El Señor nos profundiza en su escritura, nos profundiza en el mensaje, ¿verdad que sí? Porque todo lo que leímos ahora acerca de las ¿cómo es que se llama? De las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Está ahí, porque dice que si se convirtieran de sus malos caminos, ¿ve? Si nosotros tuviésemos un verdadero arrepentimiento acerca de todas esas inmundicias, acerca de la idolatría, acerca de todas esas cosas, esas manifestaciones de la carne, ¿verdad? Entonces estaríamos nosotros convirtiéndonos de nuestro mal camino, porque ese camino nos lleva a nosotros a perdición, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que volvernos al camino a la salvación, ¿ve? Porque es ahí donde nosotros tenemos que meditar, en el camino de la salvación, en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? La misma palabra de Dios lo dice. ¿Sí, señora? ¿Quién habla? Pastor, qué pena lo interrumpo. Yo quiero Victoria, hacer una pregunta. No, tranquilo. Yo quiero ¿Sí, hacer una pregunta. ¿Sí, señora? Cuando el Señor Jesús habla en su palabra de humillarse, muchas veces, o sea, hay muchas personas que no se arrodillan, o sea, ¿cómo le explico yo? Como para que no me interprete. O sea, por lo menos uno ve en Jerusalén, cuando uno vea que ese no es realmente el pueblo, uno ve mucha gente, hay gente que se arrodillan, hay gente que se postran,
Ajá, Hay personas que se arrodillan y colocan la cabeza en el piso, ¿sí? ajá, El hecho de que una persona no lo haga de esa ujú, manera, ujú, quiere, o sea, porque uno, no, o sea, bueno, anteriormente uno venía como con de la Iglesia Católica, que hoy gracias al Señor Jesús Él nos sacó de eso, ¿sí? ujú, Pero entonces yo ujú, siempre, en mí ha habido esa pregunta, como por decir algo, si yo voy a un sitio a donde esté, yo reconozco dentro de mí que el Señor, le doy gracias a Él, porque la gloria es de Él, porque es por Él y por su gracia que Él permite estar en un lugar. Pero el ajá, hecho de que yo no me arrodille o me postre o ponga la cabeza así, pues no diciéndole a la gente, ¿no? Uno lo hace hablándole al Señor Jesús. No quiere decir que esa persona no se humille ante el Señor Jesús. Esa es una pregunta. Y la otra es cuando él dice, y buscar en mi rostro, porque a veces como uno venía con eso de una imagen que no es el Señor ajá, Jesús. ajá, Entonces, ¿cómo busca uno ese rostro de él? ¿Cómo se puede, o sea, porque en una palabra que le dieron la vez pasada, el pastor decía que nosotros éramos que cómo se nos ocurría a tan solo imaginarlo, o sea, la gente que hace imágenes, que hace, ¿no? ujú, Entonces, ahí esas dos palabras del Señor quiero como saber, cuando Él dice, busquen mi rostro, ¿cómo ujú. debemos de buscar en la palabra el rostro del Señor Jesús? ¿Y cómo debemos humillarnos ante Él? O sea, la persona que hay que arrodillarse, hay que postrarse, o sea, para el Señor Jesús, o es en el corazón, o bueno, ¿sí me entiende, pastor? Sí. Gracias. Bueno, la palabra de Dios dice claramente, Victoria, que nosotros andamos por fe, ¿cierto? No por vista, nosotros andamos por fe. Por lo tanto, el humillarse, ¿cierto? El humillarse no significa arrodillarse, o yo no puedo, digamos, hay muchas personas que lo hacen. Usted puede arrodillarse o humillarse delante de mi Señor Jesús como usted quiera, pero eso es humillarse desde corazón, ¿verdad? El humillarse es de corazón. Yo le digo una cosa, ¿qué tal que yo tuviera un verdadero arrepentimiento en mi vida y que yo me humille ante mi Señor diciéndole, Señor, sé propicio a mí, porque yo soy pecador y de verdad siento en mi corazón esa humillación delante de mi Señor, reconociendo que Él es el Dios y que yo no soy nada, porque yo realmente yo no soy nada. Yo cuando me humillo ante mi Señor es porque tengo en mi corazón el hecho de que no soy absolutamente nada, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo decía algo muy interesante. Yo soy fariseo de fariseos, mejor dicho, perseguidor de la iglesia, él tenía los títulos, tenía la sabiduría, pero él decía, yo todo eso lo tengo digamos, en palabras literales, lo tenía por popó de perro, que es la palabra escobulón, es que creo que es, ¿cómo es que Pastor Luis Eduardo, ¿cómo es que es? Escobulón, escobulón, creo que es la palabra que se usó ahí. Gracias, pastor, Señor le bendiga. Entonces, él decía que él tenía todo eso. Es ahí donde hay una verdadera humillación. Señor, es ahí donde hay un verdadero arrepentimiento, donde hay una verdadera humillación delante de mi Señor. Porque qué tal que yo verdaderamente tuviera y sintiera todas esas cosas en mi corazón, pero yo tuviera de pronto, estuviera encerrado en un cuarto donde no me puedo ni siquiera mover, donde no me puedo agachar. Entonces, si yo no me arrodillo, entonces quiere decir que no hay humillación delante de mi Señor. No, ¿verdad? La humillación, por eso la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe, ¿verdad? Porque las cosas con el Señor son espirituales. La humillación es el corazón, es del corazón. Si tú te arrodillas ante el Señor para orarle, para glorificarlo, es porque tú sientes en tu corazón hacerlo, ¿verdad? Es porque usted lo siente en su corazón y usted lo puede hacer. No estoy diciendo que no sea malo, no estoy diciendo que sea pecado, no estoy diciendo que vaya en contra de mi Señor. No, por supuesto que no. Yo también me arrodillo ante mi Señor, ¿verdad? Yo también me arrodillo y cuando me arrodillo de verdad lo hago de corazón. Es hacer las cosas de corazón para el Señor, Victoria. No es solamente decir, es que, bueno, es que si yo no me arrodillo, entonces yo no estoy humillado ante mi Señor. No, las cosas con el Señor no son así. Es de corazón porque eso dice la palabra de Dios, que Él escudriña la mente y el corazón de nosotros. Él es el único que puede ver en mi interior. Yo puedo estar arrodillado, pero no puedo estar, no significa que yo esté humillado ahí simplemente porque estoy tirado en el piso, como ellos, por ejemplo, con muchas personas que lo hacen. Se tiran al piso, se humillan, se revuelcan, lloran y todo eso, pero vaya a ver si hay un verdadero arrepentimiento en ellos, vaya a ver si hay
una verdadera humillación, nos están humillando al que verdaderamente es, ¿verdad? Pero muchas veces esas personas ni siquiera saben el nombre de Dios, ni siquiera saben cómo se llama nuestro Señor Jesús, perdón, no saben ni siquiera cómo se llama Dios, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es ahí diferente. Ahora, cuando la palabra dice buscar en mi rostro, recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros somos esa luz que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo me paro en un espejo, yo tengo que ver la cara de mi Señor Jesús ahí, ¿verdad? Yo tengo que ver quién es el que está parado enfrente. Yo creo que si yo me paro en el espejo, pues obviamente que físicamente yo voy a ver a Germán, pero yo ya no puedo ver a Germán. Yo ya tengo que ver al Señor Jesús ahí. Y los que están afuera, las personas que están a mi alrededor, tienen que ver al Señor Jesús también en mi vida, ¿ve? Porque obviamente que al Señor Jesús nadie lo ha visto, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto, como dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús es la imagen invisible de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Es la imagen invisible de Dios. Entonces, cuando yo me miro en un espejo y la gente por testimonio, o sea, tienen que ver ese testimonio en mi vida de quién es el que mora en mí. Es por eso que yo tengo que buscar el rostro de mi Señor Jesucristo. Yo tengo que ir en camino derecho. Yo tengo que saber que todo lo que yo hago, lo hago para mi Señor. Lo hago pensando en que tengo en la mente fija la salvación y lo tengo a Él enfrente. Yo tengo que buscar el rostro de mi Señor Jesús ahí al frente, porque el camino de la salvación es así, derechito. El camino de la salvación yo no me puedo ni desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Yo tengo que estar siempre firme en el camino del Señor, ¿ve? Y la gente cuando me ve tiene que ver al Señor Jesucristo reflejado en mi vida. ¿Por qué? Por los frutos que Él ha puesto en mí, por los frutos que le leímos ahora, ¿verdad? Por los frutos del Espíritu, que es la benignidad, la mansedumbre, el gozo, la obediencia a mi Señor, el testimonio de mi vida, cómo mi vida cambió, si realmente hay un verdadero arrepentimiento en mi vida. Es ahí donde yo aplico todas estas cosas que el Señor me está mostrando acá. ¿Ve? Entonces dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice la palabra de Dios. Yo voy a oír desde los cielos, dice el Señor. Mire qué promesa tan hermosa la que el Señor hace aquí. ¿Ve? Que dice que es que Él va a oír desde los cielos si realmente hay un verdadero arrepentimiento en mi vida, si verdaderamente yo me convierto en mi mal camino, si verdaderamente yo me humillo de corazón a mi Señor, ¿cierto? Y yo oro a mi Padre reconociendo cuál es el nombre de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él va a oír desde los cielos. Él va a oír desde los cielos. Y algo mucho más importante, mis hermanos, dice que Él va a perdonar mis pecados. ¿Ve? Entonces, es un mensaje muy bonito, mis hermanos. Es una palabra hermosa la que el Señor tiene para nosotros en este momento, porque mire cuánta grandeza en sus palabras, en su voz, ¿verdad? Cuánta grandeza hay de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy mostrándonos a nosotros estas cosas. ¿Ve? Dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice. ¿Usted cree, mis hermanos, que lo que nosotros estamos hablando aquí en este momento, cuántas personas de ustedes no tienen ya en su corazón esta palabra? ¿Cuántas de ustedes en este momento no se están humillando ante el Señor? ¿Cuántas personas de ustedes en este momento no están ya mirándose en un espejo, ¿cierto? Y diciendo, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que cambiar esto, y tienen en su corazón hacerlo. Háganlo, mis hermanos, hagámoslo, dice el Señor, hagámoslo, hagámoslo. ¿Para qué? Para que los oídos estén atentos a nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor abra, dice, ahora estarán abiertos mis oídos, mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Ve? Entonces, de verdad, si nosotros nos vamos a humillar ante el Señor Jesucristo en este momento, ¿cierto? Humillémonos de corazón. ¿Para qué? Porque esa oración que nosotros hagamos en este momento o de aquí en adelante, el Señor la va a escuchar y va a estar atento con sus oídos, va a estar atento con sus ojos, ¿cierto? Si realmente esa oración que usted está haciendo en este momento o que va a hacer, ¿cierto? Realmente viene de corazón, ¿ve? Si realmente viene de corazón y si verdaderamente va a haber un cambio en nuestra vida, porque si no va a haber un cambio, pues por supuesto que el Señor es el que va a juzgar, ¿no? Entonces, dice en el versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, dice el Señor, para que esté en ella mi nombre para siempre,
y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, esta palabra hablaba, esta palabra se la dio nuestro Señor Jesucristo a Salomón, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que le dijo el Señor a Salomón en algún momento. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios aplica para mi vida ayer, hoy, siempre, ¿verdad? La palabra de Dios es para siempre y es desde siempre y para siempre. La palabra de Dios nunca, nunca va a morir, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Entonces, cuando yo veo esta palabra y me dice, porque he elegido y santificado esta casa, ¿a qué casa creen ustedes que se está refiriendo el Señor? Si no es al templo del Espíritu Santo, porque Él dice que Él va a venir a morar en nosotros, ¿cierto? Él va a estar ahí, dice que Él va a poner su nombre, el Señor Jesús va a venir a morar en mi vida, en mi corazón, ¿verdad? Por eso, esta casa a la que está hablando es este templo físico, este templo que tengo aquí, porque el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Eso es lo que se está refiriendo. Ya no es el templo o ya no es la casa o ya no es, por ejemplo, la majestuosidad que tenía Salomón en algún momento, ¿cierto? Ya esas cosas no, ¿verdad? El Señor dice claramente que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Señor va a venir a morar en nosotros. ¿Eh? Para eso el Señor puso el Espíritu Santo, es lo que veníamos hablando también acerca de los versículos anteriores. Entonces dice que Él va a poner ahí su nombre para siempre y dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es una hermosa promesa que el Señor nos hace y es una promesa en la cual nosotros debemos meditar, que si de verdad nosotros hacemos estas cosas, que nos humillamos, que nos convertimos de nuestro mal camino, ¿cierto? El Señor va a estar atento a estas oraciones, que si de verdad eso se hace de corazón, si de verdad nosotros vamos a cumplir con esas cosas, entonces va a venir la elección, va a venir el Señor Jesús, va a venir a morar en nosotros como tal, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesús también así en el versículo 17, dice, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, porque recordemos lo que le estaba diciendo ahorita, esta promesa o esta palabra se la dio el Señor Jesús en algún momento a Salomón, ¿verdad? Entonces dice, e hicieres todas las cosas que yo te mando, ¿y qué dice la palabra de Dios acá? Y guardares mis estatutos y mis decretos, dice el Señor. Y si anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre. Entonces, yo me acuerdo que hace algún tiempo hicimos una prédica muy bonita acerca de un corazón conforme al corazón de David. Perdón, un corazón conforme al corazón de Dios. Y en ese mensaje en particular, hablábamos, por supuesto, de David, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero traer ese ejemplo de David porque ¿qué hizo David para que el Señor se agradara tanto de él, verdad? ¿Qué fue lo que hizo David para que el Señor le diera, pensara así de David, para que le diera ese título a David y dijera al Señor que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Entonces, dice la palabra de Dios acá nos da una claridad, bueno, digamos que nos da a nosotros el entendimiento de por qué el Señor hablaba así de esa manera acerca de David. No era porque David fuera un santo o nunca hubiese pecado, ¿verdad? Porque ya todos sabemos que David en algún momento, el rey David en algún momento también tuvo su pecado, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que hizo David fue algo, digamos, nos muestra a nosotros, nos da un claro ejemplo de lo que significa o de lo que el Señor ha hablado aquí en algún momento, que fue el humillarse, el convertirse de su mal camino. Pero aún sobre todas estas cosas, mis hermanos, aún sobre todas estas cosas, dice la palabra de Dios que David tenía un conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que el Señor le decía. Es decir, que a pesar de que David se humilló, a pesar de que David se convirtió en su mal camino, lo más importante en David era que era un hijo obediente, era una persona que obedecía al Señor, era una persona que lo que hacía lo hacía para el Señor. ¿Ve? Entonces, leamos lo que dice el libro de Hechos para que miremos un poquito acerca de este ejemplo de David. ¿Por qué el Señor lo trae acá? ¿Por qué el Señor nos trae a nosotros, a David, como ejemplo de ese hijo obediente, verdad? Miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles en el versículo 13, perdón, capítulo 13, versículo 22.
Pastor, buenas tardes, ¿cómo están? Señor Jesús los bendiga. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Señor la Bien, bendiga. bien, gracias al Señor. Pastor, quisiera de pronto hacer un aporte referente a esa palabra de santo. Es que muchas veces nosotros cometemos el error de decir, no, es que uno no es un santo, pero realmente si somos hijos del Señor, sí somos santos. O sea que Amén, David sí claro fue que un sí. santo. De Ajá. pronto aclarar de que no es un santo de Porque madera o nunca no es hubiera un cometido santo. pecado, sino porque fue justificado en el Señor, ¿verdad? ¿Eso es lo que usted quiere decir? Exactamente. Ah, bueno, Entonces, por favor, muchas veces, coméntenos el versículo C. sí, porque muchas veces cometemos esos errores de decir de que no somos santos, pero realmente sí somos santos. David fue un santo. Claro, Porque el Señor David, dice que somos todos santos, esos grandes los profetas de la apartados palabra de Dios, no significa que no para hayan el Señor. cometido pecado, por supuesto que no, pero fueron justificados en el Señor, fueron santos en el Señor, claro que sí. Amén. ¿Cuál es el versículo, mi hermana? No, pastor, no estaba dando el versículo, sino estaba Ah, aclarando eso ah, que su ajá. merced dijo que David no fue un santo, pero realmente muchas veces Ah, bueno, pues, perdón, sí, tenemos yo como quiero ese aclarar error eso de también. decir Claro, mi exactamente. hermana, muchas gracias por aclararme, claro que sí, muchas gracias, porque claro, David sí fue un santo, pero no es un santo como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que tenía una aureola y tenía una estatua, bueno, no es ese tipo de santos. Todos nosotros en algún momento también somos santos, ¿verdad? Sí, realmente, ¿verdad? Sí, realmente nosotros cumplimos con estas cosas y el Señor nos da a nosotros, porque recordemos que el Señor nos viste a nosotros, nos da unas vestiduras de santidad. Por eso la palabra de Dios dice claramente, allá en Hebreos dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros somos santos. Entonces, ¿en qué momento nosotros venimos a ser santos? ¿En qué momento nosotros venimos a ser santos? Nosotros venimos a ser santos es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y dice que somos justificados. Por eso en algún momento al principio les dije también y hablé claramente acerca de eso, que nosotros somos justificados justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Están en Romanos 3:24, ¿verdad? Entonces, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero, dice la palabra de Dios, justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros encontramos santidad. Entonces, ¿qué pasó en algún momento, digamos, hablando acerca de antes de la venida o de la manifestación gloriosa en la carne de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? ¿Qué pasó entonces ellos? ¿Por qué fueron justificados ellos entonces? ¿Cierto? Porque si nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y ellos fueron justificados también, pero fueron justificados también por la fe. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, sí, en Hebreos, que dice que por la fe Abraham por la fe Abraham fue justificado, por la fe Moisés fue justificado y muchos de los otros profetas han sido justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es nuestro Señor Jesucristo y por la fe fueron justificados porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, no hay manera de que de pronto nosotros digamos algo diferente de que no, es que ellos no fueron justificados en el Señor porque en ese tiempo no había venido. No, es que el Señor Jesucristo es el mismo desde siempre, él ha estado desde la eternidad y ellos han sido justificados por fe. Pero cuando nosotros miramos el significado de fe, podemos ver claramente que la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso esos también fueron salvos, ¿ve? O fueron santos para el Señor, ¿ve? Entonces, muchas gracias, mi hermanita Vivian. Señor Jesucristo la bendiga. Gracias porque a veces uno dice cositas por ahí, se quedan por ahí como que en el aire y es mejor aclarar. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Eh, estábamos en Hechos, ¿no? Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien quiere leer Hechos de los Apóstoles? Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Alguien que de pronto lo quiera leer? Amén. Gracias, mi hermana Esperancita. Señor la bendiga. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Hechos 13:22. Sí, señora. Bueno, la palabra de mi Señor Jesucristo dice en Hechos 13:22, Sí. quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo creo que esta es la expresión más concreta, es la explicación más precisa de lo que significa ser un santo, ¿verdad? O es la explicación más concreta de por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque aquí mismo lo dice, ¿cierto? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos da la razón, Él nos da a nosotros esa explicación de por qué Él tenía ese corazón, ¿cierto? Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Y al Señor mencionarnos a nosotros que David iba a hacer todo lo que él quería, pues ¿qué significa eso? ¿Qué representa? Que David era una persona supremamente obediente, ¿verdad? Que si el Señor le decía, haga esto, pues por supuesto que él inmediatamente lo hacía porque el Señor lo estaba mandando. David lo hacía por fe, ¿verdad? Hacía todas esas cosas por fe, por eso él obtuvo esa vestidura de santidad, por eso el Señor lo vistió de santo, ¿ve? Porque el estado del hombre antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo es un estado pecaminoso, un estado lleno de pecado en el cual hay muerte para todo aquel que está, para el que no ha sido justificado, ¿ve? Pero por medio de estas cosas el Señor nos muestra a nosotros quiénes son los verdaderos santos. Entonces, miremos también lo que dice, por ejemplo, Salmos 26, porque esto es lo que tenía, el concepto que tenía el Señor Jesucristo acerca de David, ¿verdad? Porque él decía que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque hacía todo lo que el Señor le mandaba. Entonces, miremos ahora lo que piensa David, cuál era el concepto que tenía David acerca de nuestro Señor. Miremos, por ejemplo, Salmos 26, vamos a leer desde el 1 en adelante. Salmo 26, capítulo 1. Perdón, Salmos capítulo 26, versículo 1. Bueno, dice la palabra de Dios así. Salmos 26. Dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Ese es el primer versículo. Ese es el primer versículo de este relato tan hermoso que nos está mostrando aquí nuestro Señor Jesucristo por medio de David, ¿verdad? Mire el concepto que tenía David tan majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, ¿cómo sería la integridad de David al obedecer tanto al Señor que él decía, júzgame, Señor, júzgame porque yo en mi integridad he andado, ¿ve? Entonces, para que nosotros lleguemos a ese punto, mis hermanos, debe haber, mejor dicho, una fe inquebrantable en nosotros, debe haber una humillación en nosotros, debe haber un arrepentimiento genuino en nosotros, debe haber esa humildad en nuestro corazón de poder decirle al Señor con toda seguridad, Señor, júzgame, mira mi integridad, Señor. En integridad he andado y mira mi confianza, Señor. Mira la confianza que yo tengo en ti sin titubear. ¿Ve? ¿Será que nosotros de verdad tenemos esa capacidad, mis hermanos, en este momento de poder decirle esas palabras al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Versículo 2 dice la palabra de Dios. Escudriñame, oh Señor, y pruébame, dice David. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón, dice David. ¿Ve? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Ve? Entonces, ¿será que nosotros de verdad, mis hermanos, me pregunto yo, ¿será que podríamos nosotros hablarle al Señor en este momento de esta manera como le habló David al Señor? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? De pronto alguien que quiera, que tenga la valentía, mis hermanitos, de poder de comentar alguna cosa acerca de eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad en este momento de poder hablarle a nuestro Señor así de esa manera? Pastor, si nosotros nos hemos arrepentido de corazón y andamos en el camino del Señor y cumplimos sus leyes, sus mandamientos,
sí podríamos hablarle al Señor Jesús de esa manera, ¿no? O sea, pedirle Amén. al Señor que nos examine, porque si nosotros sabemos, el Señor Jesús sabe que pecamos, pero nosotros andamos en la palabra del Señor no queriendo pecar, no buscando ese pecado, ¿sí? Entonces, conforme a la voluntad del Señor, podríamos decirle con humildad que nos examine, o sea, que nos examine nuestro corazón y que haga nuestro corazón conforme a Él, ¿no? Sin ser nosotros nada, porque pues el Señor es justo y la misericordia del Señor es para siempre. Y si estamos Amén. arrepentidos de verdad, sí podríamos hacerlo ante el Señor Jesús, que es justo. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso el mensaje del día de hoy, mis hermanitos, para que nosotros de verdad tengamos ese arrepentimiento en nuestro corazón, que nosotros recibamos la palabra con humildad, con alegría, con gozo. Por eso mi oración siempre cuando comenzamos el mensaje es para que nosotros tengamos esa humildad en nuestro corazón, porque a veces nosotros somos soberbios, a veces nosotros somos orgullosos, a veces nosotros tenemos mucho ego en nuestro corazón y a veces no permitimos que la gente nos diga cosas. A veces nosotros, aún mis hermanos, sabiendo que las cosas son, que lo que me están diciendo a mí es para un cambio, y aún a pesar de que la gente me está diciendo las cosas para un bien, aún así hay tanta soberbia en mi corazón como para no aceptar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que recibamos esta enseñanza, para que nuestra vida cambie, porque definitivamente si nuestra vida no cambia, mis hermanos, aquí estamos hablando de salvación. Yo creo que si el Señor lo permite, más adelante vamos a hacer un mensaje muy bonito acerca de la salvación y vamos a ver de qué nos libra el Señor, de qué nos libra a nosotros, de qué nos está librando a nosotros el Señor Jesús cuando nosotros nos habla de salvación. ¿Por qué creen ustedes que el Señor se tomó tanto la molestia, se tomó tanta tarea de hacer todo eso para salvarnos a nosotros? Porque es que el infierno existe, mis hermanos. El lago de fuego es verdad. El lago de fuego existe, el lago de fuego está ahí. Y ya lo hemos hablado varias veces allá en el libro de Apocalipsis, en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. A mí ya me gusta decir eso, me gusta decir el libro de la revelación de Jesucristo, porque es así como lo nombra la palabra de Dios, el libro de la revelación de Jesucristo. Ahí nos muestra a nosotros claramente quién es Él. Él ahí es donde nos muestra a nosotros, nos muestra claramente su posición arriba en el cielo. ¿Quién es Él allá en el cielo? Y por supuesto que quién es Él aquí también en la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, terminemos acá el versículo y miremos qué más tiene el Señor para nosotros. Dice en el versículo 4, ¿cierto? Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Pues dice el Señor, porque este pueblo, no, ¿cómo es que es? Ni entré con los que andan simuladamente, dice la palabra en el versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré delante de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Para eso pone el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros finalmente podamos reconocer a nuestro único Dios Salvador, para que nosotros podamos contar las maravillas de Él, porque no solamente hace falta entenderlas para mí, hay que profesarlas, mis hermanos, hay que hablarle a las personas, hay que decirle, mire, estas son las maravillas de Dios. Si quizás, mis hermanos, el Señor tenga misericordia también de aquellas personas que escuchan la palabra y haya salvación para ellos, porque no se imaginan, mis hermanos, lo que representa estar por fuera de la salvación. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.